Hola, de esta manera te llevamos la segunda y última entrega relacionada con tabla periódica. En esta oportunidad quiero hablarte sobre las propiedades periódicas, la ley periódica y cada una de las propiedades periódicas que son radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad. Para poder entonces comprender las propiedades periódicas, vamos a recordar lo relacionado con la ley periódica. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su número atómico. La ley periódica indica que si se ordenan los elementos conforme aumenta su número atómico, se encuentran en forma periódica elementos con propiedades físicas y químicas muy similares. Entonces, las propiedades periódicas de los más importantes que vamos a estudiar son radio atómico, radio iónico, volumen atómico, afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad. Para entender con lo que son las propiedades de los átomos debemos conocer no solo las configuraciones electrónicas, sino también las fuerzas de la atracción entre esos electrones exteriores y el núcleo. Estas fuerzas de atracción vienen representadas por la carga nuclear efectiva. En un átomo determinado tú tienes varios niveles de energía. Recuerden el número cuántico principal, n igual 1, n igual 2, n igual 3. Eso te representan los distintos niveles de energía en un átomo. Entonces, cuando tú tienes un átomo polielectrónico, eso quiere decir que tiene varios electrones, los electrones externos son apantallados por los electrones internos. El hidrógeno, por ejemplo, que es un átomo monoelectrónico, quiere decir que tiene un solo electrón, no se habla de efecto pantalla en este átomo en particular. Pero tenemos que la carga nuclear efectiva es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toma en cuenta tanto la carga nuclear real como los efectos repulsivos o los efectos pantalla de los demás electrones. La carga nuclear efectiva se determina como Z igual a menos sigma. Z menos sigma, donde Z es el número atómico y sigma es la constante de apantallamiento. Vamos a ver el caso del magnesio. El magnesio tiene esta configuración electrónica. Fíjense que hay 1, 2, 3 subniveles de energía y cuando los electrones exteriores que están en la capa de valencia 3s2 están siendo apantallados por los electrones internos que son 1s2, 2s2, 2p6. ¿Cuántos electrones hay en los niveles de energía internos? Hay 10 electrones. Entonces, ese efecto pantalla, ¿qué significa? Significa que los electrones que son internos hacen que estos electrones externos sientan con menos fuerza la atracción del núcleo, ¿ok? Y por esa razón es que con facilidad algunos electrones pueden escapar más fácilmente que otros. Eso va a depender del átomo y cuántos electrones estén apantallando ese átomo en particular. Entonces, para este caso en particular, el magnesio, la carga nuclear efectiva es de 2 más. Una carga nuclear efectiva de 2 más. La primera propiedad periódica es el radio atómico. El radio atómico se define como la mitad de la distancia, que es una de las propiedades periódicas que separa los centros de dos átomos vecinos en el sólido o en las moléculas que los contienen. Tenemos dos casos, cómo se determinan los radios atómicos en los metales y en las moléculas. En el caso de los metales, como por ejemplo el berilio, el radio atómico simplemente es la mitad de la longitud entre los centros de los dos átomos adyacentes. Mientras que el radio atómico, en el caso de los elementos que existen como moléculas, como el iodo, es simplemente la mitad de la longitud entre los dos centros de los átomos en las moléculas, una molécula diatómica. Pero nosotros no vamos a determinar radio atómico. Lo que queremos es comprender cómo es el comportamiento del radio atómico en la tabla periódica. Entonces, de acuerdo a la tendencia general, estamos hablando de la tendencia general y aquí solamente vamos a describir lo que es la tendencia general del radio atómico a lo largo de un periodo y a lo largo de un grupo. Entonces, el radio atómico a lo largo de un periodo de izquierda a derecha disminuye. ¿Por qué razón el radio atómico de izquierda a derecha disminuye en la tabla periódica? Bueno, si ustedes construyen las configuraciones electrónicas del litio, berilio, boro, por ejemplo, estas 3 primeras configuraciones electrónicas, se van a dar cuenta que
el valor de Z aumenta en este sentido, de izquierda a derecha. Eso significa que tú vas añadiendo más electrones a medida que avanzas de izquierda a derecha en la tabla periódica. Entonces, el efecto pantalla de esos electrones va a ser menor. Y eso significa entonces que los electrones externos, a medida que se aleja, o sea, a medida que el número de electrones aumenta, van sintiendo con mayor fuerza la atracción del núcleo. Entonces, el átomo se hace más pequeño, ¿ok? Y otra cosa importantísima, que estas propiedades periódicas que estamos estudiando solamente... esa tendencia general se cumple para los elementos que son representativos, es decir, los elementos del bloque S y los elementos del bloque P, que son los elementos que están representados aquí en este gráfico. Ahora, a lo largo de un grupo de arriba hacia abajo, ¿qué es lo que sucede con la tabla, el radio atómico? Pues el radio atómico simplemente aumenta. ¿Por qué? Porque en la medida que tú vas bajando en un grupo, no solamente estás añadiendo electrones, porque el cesio tiene más electrones que el rubidio más que el potasio más que el sodio y el sodio más que el litio, sino que también, fíjense, va aumentando el número de niveles de energía. Este que está acá tiene un solo nivel de energía, 1S. Este tiene dos niveles de energía, 1S, 1 y 2. Este tiene 3 niveles de energía, este tiene 4, este tiene 5, este tiene 6 y el que está acá abajo tiene 7 niveles de energía. Entonces, cuando tú bajas en un grupo, estás añadiendo electrones, pero también está aumentando el número de niveles de energía. Entonces, vamos a imaginar como hacían los niños de antes, construir una pelota. Para construir una pelota vamos a agarrar varias capas de algo y la vamos a ir superponiendo una encima de la otra. A medida que tú vas añadiendo más capas, eso se va tornando más grande y es lo que algo parecido ocurre en este caso en particular. Otra de las propiedades periódicas que vamos a estudiar es el radio iónico, y el radio iónico tiene que ver con el tamaño de los iones y se basa en las distancias entre iones en los compuestos iónicos. Tenemos que los iones pueden ser cationes o aniones. La formación de un catión desocupa los orbitales más externos en el espacio y también reduce las repulsiones electrones totales. El resultado entonces es que los cationes son más pequeños que los átomos que los originan. ¿Por qué? Porque generalmente cuando un átomo pierde un electrón, ese electrón que se pierde es el electrón de la capa de valencia y por lo general tiende a perderse un nivel de energía. Entonces el átomo en consecuencia se hace más pequeño porque estás perdiendo electrones y aparte que estás perdiendo electrones estás perdiendo un nivel de energía y entonces volvemos a caer en lo que es el efecto pantalla. Los electrones internos entonces atraen con mayor fuerza los electrones externos de ese catión que los electrones externos del átomo neutro original. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa en este caso en particular. Tengo el caso del magnesio. Observen acá lo que les estaba explicando justamente. El magnesio tiene 1, 2, 3 niveles de energía. La capa más externa es 3S2 o capa de valencia es 3S2. ¿Qué pasa cuando el magnesio se convierte en ion magnesio? Cuando el magnesio se transforma en un magnesio, si pierde 2 electrones, eso significa que estos 2 electrones que tenemos acá, ya ustedes saben cómo construir configuraciones electrónicas de los cationes. Y observen ahora, tiene solamente 2 capas de energía y estos son los electrones externos. Estos electrones, fíjense, este electrón que estaba acá estaba siendo apantallado por 10 electrones. Ahora tenemos estos electrones externos que están siendo apantallados simplemente por 2 electrones. Eso significa que estos electrones externos van a disminuir, van a sentir con mayor fuerza la atracción del núcleo en este caso en particular. Entonces ahora veámoslo de forma gráfica.
lo que les estoy explicando. Observen que el magnesio tiene 1, 2, 3 subniveles de energía, el ion magnesio tiene solamente 2 niveles de energía y el átomo, por supuesto, el tamaño del ion magnesio es mucho menor en comparación con el del magnesio. Ahora vamos a ver, en general, ya comparamos el tamaño del ion con respecto al átomo neutro. Tamaño del ion con respecto al átomo neutro. Fíjense que estos son los valores de los radios iónicos, siempre son menores a los de los átomos neutros, ¿ok? Son menores a los átomos neutros. Esta tabla lo que nos está mostrando es esto. ¿Y qué sucede de izquierda a derecha? En un periodo los radios iónicos disminuyen. Pero esta tabla te está comparando, son radios iónicos. Y de arriba hacia abajo, ¿qué sucede con los radios iónicos? Observen que a medida que vas bajando en un grupo, pues el radio iónico aumenta. En esta tabla lo que se está mostrando es que simplemente el tamaño de los cationes siempre es más pequeño que su respectivo átomo neutro. Observen los valores acá. Y en general, en la tabla periódica, la tendencia general del radio iónico es que de izquierda a derecha disminuye y de arriba a abajo aumenta en la tabla periódica. Pero observen que siempre, fíjense que acá tienes el átomo, el radio del catión galio es más pequeño que el del átomo neutro, que sería en este caso el galio. Ahora, cuando se añaden electrones a un átomo neutro para formar un anión, el aumento en las repulsiones electrón-electrón aumenta. Hace entonces que los electrones se extiendan más en el espacio, por lo tanto, los aniones son más grandes que los átomos de los que se derivan. Y esto tú lo puedes observar acá. Observen que el tamaño del anión oxígeno es mayor que el del átomo neutro. El del ion flúor es mayor que el del átomo neutro. El del ion cloro es mayor que el del átomo neutro. El del bromo es mayor que el átomo neutro. Y así respectivamente en cada uno de los que... La tendencia general de los iones, de los aniones en este caso, de izquierda a derecha disminuye, de arriba hacia abajo aumenta. Pero ¿cómo va a ser cuando llegue la hora de evaluarlos? Cuando llegue la hora de evaluarlos, simplemente vamos a considerar vamos a comparar el tamaño del catión o del anión con su átomo neutro. Y usted debe concluir cuál de esos dos es más grande o es más pequeño, dependiendo de lo que se le pregunte. Pero también debe ser capaz de justificar por qué razón es más pequeño o por qué razón es más grande. Y la explicación se las estoy dando acá en este video. Otra propiedad periódica es la energía de ionización. La energía de ionización es la energía mínima necesaria que se requiere para arrancar un electrón de un átomo gaseoso aislado. ¿Cuál es la tendencia general de esa energía de ionización? De izquierda a derecha aumenta, es decir, que los átomos que están bien a la derecha de la tabla periódica tienen mayor energía de ionización que los átomos que están bien a la izquierda de la tabla periódica. Y en un grupo, ¿qué sucede? De arriba hacia abajo disminuye la energía de ionización. Y es que hay una relación directa entre lo que es la energía de ionización y el radio atómico. Y el efecto pantalla, por supuesto. Fíjense que tengo acá que de acuerdo al radio atómico que describimos anteriormente, los elementos que están más a la izquierda de la tabla periódica son los elementos más pequeños, ¿ok? Son los elementos más pequeños en comparación con los elementos que están bien a la derecha de la tabla periódica, que son elementos más grandes. ¿Por qué? Porque a lo largo de un periodo el radio atómico disminuye y en el caso de un grupo de arriba hacia abajo, en un grupo el radio atómico aumenta, ¿no? Entonces, cuando el radio atómico disminuye,
Eso significa que los electrones que están en la capa más externa o los electrones de valencia sienten con mayor fuerza la atracción del núcleo. Entonces, eso implica que para arrancar un átomo, eso significa que para arrancar un electrón de ese átomo gaseoso aislado voy a requerir mayor energía. Entonces, la energía de ionización aumenta en ese sentido. ¿Por qué? Porque el tamaño del átomo se hace más pequeño. Ahora, caso contrario ocurre acá. ¿Qué es lo que sucede? Tengo un átomo más grande, sienten con menor fuerza la atracción del núcleo, es decir, hay menor efecto pantalla o mayor efecto pantalla en relación, hay mayor efecto pantalla en relación a ¿qué? En relación a los electrones internos se están apantallando muchísimo mejor a los electrones externos. Eso significa entonces que tengo la mayor facilidad para arrancar un electrón de ese átomo gaseoso aislado. Por esa razón, cuando el radio atómico aumenta, la energía de ionización disminuye. Entonces, de arriba hacia abajo en un grupo, la energía de ionización disminuye. Recuerden que estos elementos que están acá, en el bloque D de la tabla periódica, son elementos que tienen un comportamiento totalmente diferente a los que estamos describiendo para los elementos representativos. Entonces, cuando a ustedes les piden, por favor, que indique cuál es la tendencia general de los elementos que están en el grupo, en el periodo 4 de la tabla periódica, recuerden que estos elementos no los deben incluir. ¿Por qué? Porque ese comportamiento que estamos describiendo es solo para los elementos representativos, es decir, los elementos del bloque S y los elementos del bloque P de la tabla periódica. Otra de las propiedades periódicas es la afinidad electrónica, que es el cambio de energía que ocurre cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar, en este caso, un anión. ¿Cuál es la tendencia general de la afinidad electrónica? La afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que los elementos que están hacia la derecha de la tabla periódica, estos elementos del bloque P de la tabla periódica, tienen mayor afinidad electrónica que los elementos que están en el bloque S de la tabla periódica. La afinidad electrónica, algunos elementos, por ejemplo, esta tendencia, vamos a dejarla en forma general, pero esta tendencia, algunos de estos elementos, sobre todo los elementos del bloque P de la tabla periódica, tienen un comportamiento distinto en relación a la afinidad electrónica, lo que es la afinidad electrónica, pero no vamos a entrar en profundidad respecto a esto es para otro curso. Aquí simplemente quiero describir en forma general, recuerden que es en forma muy general, que la afinidad electrónica aumenta en este sentido y disminuye de arriba hacia abajo en un grupo. Eso quiere decir que si yo estoy comparando estos elementos que están acá, radio por ejemplo, con berilio, debo concluir que el radio tiene menor afinidad electrónica que el berilio. Si estamos comparando el calcio, por ejemplo, con el selenio, debo concluir que el selenio tiene mayor afinidad electrónica, mayor afinidad electrónica que con respecto al, en este caso, al calcio. Entonces, básicamente los ejercicios tratan sobre las afinidades electrónicas y cómo es la influencia o la tendencia general en la tabla periódica. Otra propiedad es la electronegatividad, que se define como la capacidad de un átomo para traer electrones hacia ellos mismos cuando están formando un enlace. Y esta propiedad periódica es fundamental para el tema de enlace. ¿Qué quiere decir ello? Que, por ejemplo, ¿cuál es la fuerza de atracción entre el carbono y el flúor cuando están formando el enlace, entre el hidrógeno y carbono cuando forman el enlace, igualmente acá? Para ello, para poder saber cómo formar un enlace, esta propiedad periódica es clave. Entonces deben estar atentos y deben recordar para el tema de enlace que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en un periodo. Quiere decir que los elementos que están
Acá, por ejemplo, flúor, oxígeno, nitrógeno, carbono y boro tienen mayor electronegatividad que el berilio y el litio. Y en un grupo de arriba hacia abajo la electronegatividad disminuye. Quiere decir que si comparamos la electronegatividad del calcio con respecto a la del berilio, se concluye que el berilio tiene mayor electronegatividad que el calcio. Pero los elementos representados, los enlaces que vamos a formar en el tema de enlace, básicamente son aquellos que se forman entre los elementos S y los elementos entre los elementos del bloque S y los elementos del bloque P de la tabla periódica. ¿Y qué pasa con los elementos del bloque D de la tabla periódica? Ellos no forman enlace y los elementos del bloque F de la tabla periódica no forman enlace. Bueno, sí forman enlaces, por supuesto, pero ellos requieren de un estudio especial, de un estudio adicional. Los elementos de transición requieren de un estudio adicional. ¿Por qué? Porque algunos de ellos tienden a formar complejos. Entonces es necesario hacer uso de otras herramientas para poder comprender cómo es la formación de eso. Es decir, ellos tienden a formar enlaces de tipo sp3d. Más adelante van a comprender a qué me estoy refiriendo con eso. Bueno, de esta manera, estas son todas las propiedades periódicas que vamos a estudiar y aquí lo que estamos mostrando son las tendencias generales de cada una de estas propiedades periódicas. En un próximo video vamos a mostrar cómo se hacen los ejercicios para identificar o comparar cada una de estas propiedades periódicas a lo largo de un periodo y a lo largo de un grupo. Y esto lo voy a hacer ubicando estos elementos en la tabla periódica y de una vez comparando cómo es el comportamiento de esos elementos en la tabla periódica. Hasta una próxima entrega entonces.